y universo vocabular, esos laboratorios han arrojado déficits enormes, similares a lo que nosotros en aquellos años establecimos. Mira, yo no sabía que hacía vocabular. tanto tiempo, yo siempre recuerdo eso. Claro, sí. O sea, ya hay una generación con un universo disminuido vocabular, y eso continúa, obvio, ¿no? Claro. Que ahora se mezcla con un bilingüismo pedestre, que es asombroso, ¿no? Que 20 años atrás esté peor todavía. Bueno, el drama del sistema educativo dominicano ya todos sabemos que es endémico, ¿no? Y plantear la solución a los problemas de la educación no es un decreto. Carmen decía ahorita en relación con la inversión en el 4%, ¿qué puede ocurrir con la inversión en el 4%? Yo te lo puedo describir de una manera muy simple. Que el sistema educativo se va a poner, o se debería poner, en teoría, en una situación de desempeño. Exclusivamente eso es lo que puede ocurrir con el 4%. Colocar al sistema educativo en una situación de desempeño. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente. Quiere decir, primero, que hay que cambiar toda la conducta de entrada de los profesores, cambiar los currículums de formación profesoral, hay que construir miles de aulas, hay que meterle luz a las aulas, hay que meterle agua potable, hay que crear un ambiente de dignificación, hay que construir un rol del maestro en el orden social, porque tú no puedes aspirar a tener en el sistema a los mejores bachilleres con los salarios que tienen los maestros en este momento. Revisar los textos. Hay que revisar y producir currícula completamente nueva en relación con la formación de los maestros y a su vez transformar las especificidades de los objetivos del sistema. De eso hay un montón de teorías alrededor de las cuales los sistemas se pueden comenzar a poner de pie. Pero después de hacer eso es como sembrar. Hay que sentarse y seguir trabajando y esperar 20, 30 años para que esto fructifique. Claro. Es por eso que los políticos no invierten en la educación, porque para invertir en educación hay que ser estadista. Hablamos de Sarmiento, por ejemplo, aquellas oleadas de maestros norteamericanos que Sarmiento llevó al sistema de la educación argentina. ¿Cuándo fructificaron? 37 años después, la llamada generación del centenario o la generación del 28, fue la que en cierta forma cosechó el producto que sembró Sarmiento. O sea que en la educación no se decreta nada. Tú puedes meter todo el dinero que tú quieras y no transforma la educación. Ahora, el dinero es necesario, en el caso dominicano, para colocar la educación en una situación de desempeño, porque es que los resultados que el sistema educativo obtiene no pueden ser más que esos. Mira, yo no quisiera que el tema apasionante de la educación nos haga ir a otros temas, pero no podemos desperdiciar la oportunidad de tu presencia, Andrés. Aquí hemos discutido en distintas mesas, porque hoy es el día de Alicia, hay otros días, con Teresa Salazar, con Emilio José Brea, con Luis. ¿Qué pasó con el sistema educativo tuyo y mío? Quizás de Luisa y también de Alicia. Claro. No vamos a obviar el entorno donde nos educamos, el autoritarismo, pero había más calidad. Por Dios, Andrés, ¿eso se puede decir o es infamante decirlo? No. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué no rescatamos? No olvidemos algunas cosas, no. Con Cuchi Elías también lo hemos discutido aquí. No que olvidemos es parte algunas cosas que son propias de los regímenes dictatoriales. Una, el sistema educativo era vertical, enteramente vertical. Yo creo, ahora no tengo la cifra en la mente, pero el nivel de escolaridad real en la era de Trujillo no alcanzaba al 43% de la población en edad escolar. Bueno, ¿por qué? Porque había un determinado nivel de participación de la mano de obra infantil en la economía agraria de la época. Había un mayor segmento de ruralidad. Hoy vivimos en una sociedad enteramente urbanizada. Hasta hace 25 o 30 años, la sociedad dominicana tenía un 50% de sector urbano. Cuando muere Trujillo, el casco urbano de la
República Dominicana no alcanzaba el 27% de toda la territorialidad. Y ese 75% restante era del campesinado, que no tenía una atención especial en materia del sistema educativo. Eso por una parte. Por otra parte, los regímenes dictatoriales tienen una tendencia a hacer obligatorios los circuitos de la educación básica. Y en el caso de Trujillo, quienes como tú y yo tal vez recordamos la época, sabemos que había incluso inspectoría. Sí. Para quien no asistía a la clase, tener que dar una explicación. Sí. Pero eso pasó incluso ya terminada la tiranía, porque a mí me tocó ya el fin. Y yo recuerdo el inspector Luis Castellano, que era además un honorable. Claro. Y era un hombre sin patrimonio. Sí. Pero llegaba ese señor a los colegios, a las escuelas, y tú, algunos pueden decir que temblabas, pero era el respeto que se le tenía. Te revisaba hasta las uñas, los tachones del uniforme. Entonces, eso no existe. Virgilio Travieso Soto. Imagínate. El nombre que lleva hoy día el Palacio de Deporte. Era un inspector, tanto en el Liceo Juan Pablo Duarte como en la ciudad, y era un hombre de una circunspección impresionante, sencillamente impresionante. Pasaba con la salud, con la sanidad. Con la sanidad. Y la fumigación de obligatorio aquello. Entonces, eso es terrible. Uno no hace pleitesía a los regímenes dictatoriales verificando estas realidades de tipo social. Pero obviamente eso va a establecer una diferencia en relación a factores esenciales que la educación dominicana actual no tiene. Por ejemplo, la supervisión. Una cosa verdaderamente deficiente del sistema educativo dominicano es que no tiene un sistema de supervisión, que el sistema no se supervisa a sí mismo. ¿Y qué ha permitido eso en términos de expresión social? De cosas muy lamentables. Por ejemplo, en la República Dominicana no hay un sistema educativo, hay dos. Y entonces tenemos una manifestación muy rotunda, muy concreta, de la inequidad social en el propio sistema educativo, en virtud de estos dos sistemas. Uno es el sistema público, es decir, el sistema público es un sistema educativo enteramente aparte del sistema privado. Y el segundo, que es el sistema privado, tiene por sobre el sistema público enormes ventajas. Es un sistema que cumple con las 1045 horas del currículum, que tiene todos los medios educativos adecuados para realizar óptimamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, que tiene instalaciones de carácter arquitectónico o higiénico o eléctricas, o el lenguaje de la cultura moderna, vale decir la informática, etcétera, completamente integrado. Y en cambio todas estas cosas en el sistema educativo público no aparecen. El ministro de Educación de este país no rige un sistema educativo, rige dos. Pero al sistema educativo público es prácticamente un terreno donde el poder y la supervisión del ministerio no llega. De manera que el sistema educativo público es la manifestación más concreta de la inequidad de la sociedad dominicana. Y quien quiera no tiene más que entrar a ver los índices, por ejemplo, en el plano de las pruebas nacionales. Si tú te estudias los índices en las asignaturas básicas, por ejemplo, de las pruebas nacionales, te vas a dar cuenta cómo esos son ciertamente los talones de Aquiles del sistema. Pero vas a ver en la gráfica cómo la espiral llega a más de un 94% en el sector público de satisfactores en relación con enfrentar la prueba y a solo un 49 o 48 en el sector público. Es dramático eso. De lo que hablamos es que el sistema se denuncia a sí mismo. Y en el sector privado, perdona, sí hay supervisión del Ministerio de Educación. Pero ellos tienen su propia supervisión. En el sector privado, lo que existe en el ministerio, porque hay competencia, ya hay comercio, tú sabes. Hay una dirección de colegios privados, pero... No, yo te lo digo porque tengo amigas dueños de colegio privado y la Secretaría de Educación manda continuamente supervisores y son muy exigentes. Ellos se quejan de
la exigencia de que se cumpla el currículum. Sí, a veces etcétera, esa es otra de las contradicciones. Tenemos que hacer una pausa, regresamos de inmediato.